quisiera invitarte a que tomemos un tiempo y adoremos juntos a Dios. Estas últimas semanas han sido semanas complicadas porque no podemos estar en el edificio, no podemos estar juntos, pero en nuestras casas, yo con mi familia he tenido un tiempo y tiempos especiales con Dios, y a través de un teléfono, a través de una computadora, en un servicio en línea, podemos disfrutar también de la presencia de Dios. Así que yo te invito a que tomes este tiempo y adores a Dios junto conmigo, y que confieses, así como yo, que para Dios no hay nada imposible. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Dios, sabemos que tú estás al control, que no hay nada que escape, Señor, de tu voluntad, que estaremos bien, que estaremos seguros en ti. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel.
Hola familia, qué bueno que estás aquí el día de hoy en esta transmisión de Iglesia en Casa de cada miércoles. Es una bendición bien grande el poder reunirnos de esta manera en este tiempo tan difícil donde hay tanta incertidumbre y tanta desesperanza, pero sabemos que tenemos un Dios de esperanza y tengo hoy la oportunidad de poder hablar de algo que Dios ha estado hablando a mi corazón los últimos días. Y antes que nada, me gustaría que cierres tus ojos ahí donde estás y podamos orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú eres grande y eres poderoso, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Y este tiempo, Señor, te lo ponemos en tus manos. Y te pido, Cristo, por cada persona que está del otro lado de esta pantalla, Jesús. Toca, Jesús, cada corazón. Que podamos verte, Señor. Que podamos contemplar, Jesús, tu belleza. Y habla, Cristo, a nuestro corazón el día de hoy. Anhelamos conocerte más y más, Señor. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Y me gustaría comenzar hablando de una historia que me parece, en lo personal, algo que toca mi corazón, una historia de mis favoritas de la palabra, y está en Hechos. Si tienes ahí tu Biblia, me gustaría que me acompañaras a Hechos, y vamos a leer Hechos 16, 25 y 26, ¿ok? Si ya lo tienes, me gustaría comenzar a leerlo. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ok, te voy a poner un poco en el contexto. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo y Silas han sido arrestados por haber liberado a una mujer con un espíritu de adivinación, y entonces son presos porque los jefes o los dueños de esta mujer, los cuales ganaban dinero porque adivinara, pues obviamente pierden ese negocio, y entonces culpan a Pablo y Silas porque ellos son los que liberan a esta mujer de estos espíritus. Y entonces dicen como, pues es que ya hemos perdido nuestro dinero, ya hemos perdido nuestra ganancia, porque esta mujer ya no puede adivinar porque ya no tiene los espíritus. Entonces los llevan presos por haber hecho eso. Y entonces está en este momento donde Pablo y Silas están en la prisión, están en la cárcel, y obviamente están en un lugar y hay más presos y hay más gente que está ahí. Y entonces, después de haber estado ahí, haber liberado a esta mujer por medio del Espíritu Santo, por medio del nombre de Jesús, son llevados presos, y dice que primero los azotan, los lastiman, y después los meten presos. Y también no solamente los meten presos, sino que los encadenan, o sea, le ponen grilletes de las manos, en los pies, y entonces están ahí. Y entonces es cuando narra aquí lo que estamos leyendo, y me gustaría volverlo a leer ya que te puse en contexto. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, están en este momento donde Pablo y Silas están encarcelados con las manos y los pies agarrados con cadenas. Dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, cantaban cánticos, y los presos los oían. Entonces se me hace como bien increíble, familia, cómo Pablo y Silas, con ese corazón, que aún en medio de esta situación tan triste, de esta situación donde muy probablemente estaban cansados, estaban hambrientos, les dolía el cuerpo por haber sido azotados, y también muy injustamente habían sido encarcelados, no estaban en la mejor condición. Sin embargo, dice que a medianoche Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios.
Y entonces algo que me asombra mucho en esta palabra es que la Biblia lo relata diciendo al final, y los presos los oían. Y no sé tú, pero si yo hubiera estado ahí en ese momento y hubiera sido tal vez un compañero vecino de celda de Pablo y de Silas, y entonces estoy ahí quejándome de la vida y quejándome de cosas que a lo mejor muy probablemente estoy mereciendo el por qué estoy en esa cárcel, ¿sabes? Y entonces escucho a un par de hombres que los meten en prisión y los azotan y están ahí encarcelados y arados de los pies y de las manos, y los escucho ahí comenzando a orar y cantando himnos a Dios, y los estoy escuchando. Yo muy probablemente me quedaría pensando ¿qué están haciendo? ¿Sabes? ¿Por qué están orando? ¿Por qué cantan? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Porque sinceramente yo no tengo ganas de cantar. Claro, si yo hubiera estado en esa situación. Pero dice que los presos los oían. Los presos no se levantaron a decirles, cállense, ¿qué están haciendo? ¿Por qué cantan? No, dice que los presos los oían. Y me asombra mucho lo que está pasando en ese momento cuando los presos los están escuchando a medianoche, y me imagino a Pablo y a Silas cantando, Señor, eres grande, eres todopoderoso, no hay otro como tú, Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Imagino exaltando el nombre de Dios en esos cánticos que estaban haciendo Pablo y Silas. Y en el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabes? Antes de que eso pasara, parecía no haber esperanza. Era un lugar lleno de desesperanza, un lugar lleno de personas que han estado encerradas ahí tal vez por años, por un tiempo indefinido, y están ahí esperando a que los liberen. O tal vez ya no iban a ser liberados, yo no lo sé, pero están ahí y pareciera que no hay esperanza. Hay tantos hombres ahí encerrados en esa prisión, y dos de ellos son Pablo y Silas, y también parecía que ellos no tenían esperanza. Parecía, porque sí la tenían, y ellos conocían de la esperanza que era Jesús, y por eso cantaban himnos, y por eso alababan a Dios y oraban. Y entonces, cuando hay esperanza en estos dos hombres, dice que empiezan a cantar y a alabar, y en el 26 dice que entonces viene de repente un gran terremoto. Imagínate que estás ahí cantando, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra, y entonces empieza a venir un terremoto. Dice que viene un gran terremoto, no un temblor pequeñito, no algo así de que de repente se mueve la tierra y así de que un segundo dura y te dices como que changos, tembló. No. Dice que viene un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. O sea, era un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudían. Entonces imagínate, yo no sé tú, pero he estado en terremotos y ha sido bastante difícil y traumático, ¿no es así? Y dice que es un terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían, pero no era un terremoto natural como el que sucede, como el que pasa con las placas tectónicas, sino que era un terremoto diferente, un terremoto que vino a traer libertad, que vino a mostrar el poder de Dios. Y dice que cuando viene ese gran terremoto que sacudía los cimientos de la cárcel, al instante se abrieron todas las puertas de la prisión y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no era un terremoto natural, era un terremoto diferente, un terremoto espiritual, algo que estaba sucediendo por el poder de Dios en ese lugar, por solo dos hombres con un corazón lleno de agradecimiento, lleno de amor, lleno de adoración, en un
tiempo donde no era la mejor condición y donde lo último que querían era estar gozosos cuando habían sido injustamente encarcelados, azotados y lastimados. Y esto trae libertad, trae esperanza, porque Dios es fiel. Y yo no sé si tú conozcas a Jesús, yo no sé si tú has intentado conocer a Jesús, pero déjame decirte que Jesús puede hacer este tipo de cosas y más. Y de repente lo leemos y decimos como, wow, fue hace 2000 años. ¿Qué puede pasar ahorita? Eso ya tiene mucho tiempo. Y hemos estado en un tiempo donde todo ha sido lleno de desesperanza, de incertidumbre, donde el estar en nuestras casas cuidándonos para no contagiarnos ha sido un día a día. Y no sé tú, pero he escuchado tantos comentarios de mis familiares, de amigos, de personas que me rodean, que no conocen de Cristo. Y escucho que dicen como, no, pues es que esto está cada vez peor. La verdad es que pues tal persona murió porque se enfermó. O no, pues ya no hay esperanza. Simplemente necesitamos un milagro. O ya Dios lo que diga. O tipo de cosas así donde de verdad no hay esperanza. Hace unos días un familiar mío falleció de una enfermedad que no era de COVID, era otra cosa. Y ves alrededor personas tristes y personas donde obviamente te duele el corazón y escuchas tantos comentarios como un milagro tal vez o pues ya no hay esperanza, ya no están esperando a que él se vaya, ¿sabes? Y entonces tú escuchas todo esto y no solamente con personas cercanas, o sea, tú vas en la calle y ves gente que no tiene tal vez un hogar o que tiene adicciones y que viven literalmente en la calle o pasas por los hospitales y ves así gente ahí esperando respuesta de sus familiares que están internados y ves las noticias y ves las redes sociales y escuchas tantas malas noticias y tanta desesperanza. Y tú sabes que hay esperanza, tú sabes que la esperanza es Jesús. Y si no la sabes, quiero decirte que la esperanza es Jesús. Pero estamos como esto, llenando nuestra cabeza y nuestro corazón de todas estas noticias malas y todas estas palabras y voces que no son las voces de Dios. Pero nosotros conocemos la esperanza y sabemos que Jesús es la esperanza, ¿sabes? Pero estando en este tiempo donde Pablo y Silas están en ese lugar donde prácticamente no hay esperanza, donde están encerrados, ¿sabes qué sucede? Pablo y Silas no se quedan callados. Dice que a medianoche, orando a Dios, levantando su voz a Dios, comienzan a cantar cánticos, comienzan a exaltar el nombre de Dios y los presos los oían. La gente que estaba a su alrededor los oían, porque no se quedaron callados, porque decidieron hablar de la esperanza que ellos habían conocido y tenían en su corazón. Y era algo tan increíble en su vida y en su corazón que había sido manifestado por medio del Espíritu Santo en ellos, que ellos decidieron en medio de esta no mejor condición en la que estaban viviendo y injustamente decidieron levantar su voz y alabar el nombre de Jesús. Y lo que estamos viendo alrededor, familia, lo que estamos viendo en este mundo, lo que
que está pasando aquí alrededor, donde pareciera que hay enfermedad, desesperanza, donde la gente simplemente está esperando a ver qué va a pasar. Nosotros debemos decidir a no quedarnos callados, debemos decidir alzar nuestra voz, levantar nuestras manos y exaltar el nombre de Dios y hablar de la esperanza que tú y yo conocemos. Y si tú no la conoces, te invito a que la conozcas, porque comienzas a vivir en una realidad diferente, donde no todo es enfermedad, donde no todo es desesperanza, donde no todo es incertidumbre. Todo va a ser conforme a la voluntad de Dios y descansamos en la voluntad de Dios. Y ellos, Pablo y Silas, no se quedaron callados. Pablo y Silas levantaron su voz e hicieron que los presos los escucharan. Y los presos no los callaron, los presos escucharon. Y entonces, ¿qué sucede? Dios hace que haya un terremoto que sacuda los cimientos de esa prisión. Y los grilletes y las cadenas y las puertas de la cárcel se abrieron. Y entonces los presos fueron liberados. Pablo y Silas fueron liberados. Y entonces impactaron la vida de muchas vidas que estaban ahí sin desesperanza. Y entonces Dios nos está llamando, familia. Dios nos está llamando a impactar vidas por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que está pasando, por medio de lo que nosotros conocemos. Porque eso nos mandó Dios. Dios puso su mirada en nosotros, en nuestra familia, para que hablemos. Dice tu palabra que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, hablando de la esperanza que es Jesús. No porque estaban encerrados decidieron quedarse callados. No porque estaban en medio de esa prisión, atados de manos y pies, decidieron quedarse callados. Porque tenían la boca, porque tenían ese corazón y tenían esa pasión de hablar de Jesús. ¿Sabes? Necesitamos ser Pablo y Silas. Necesitamos creer en Dios y exaltar su nombre. Necesitamos tener ese corazón de Pablo y Silas, que aun en medio de la peor condición no me voy a quedar en silencio. Y voy a hablar de la esperanza que es Jesús. Y así como sucede en Hechos 16, me gustaría que leyéramos Hechos 4 del 23 al 31. Y la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Y dice así: en cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con todos los otros apóstoles y les contaron lo que le habían dicho los de la Junta Suprema. Ok, también a Pedro y a Juan los habían llevado a prisión por algo injusto, por estar hablando de Jesús. De hecho, mucho antes dice que los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús y luego los soltaron porque no podían castigarlos. Pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. Entonces, Pedro y Juan, estaban en la prisión y entonces fueron liberados, fueron puestos en libertad. Dice que fueron y se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que les había dicho la Junta Suprema. O sea, la Junta Suprema les había dicho que ya no hablaran de Jesús, que eso no lo iban a permitir, por eso los habían encarcelado. Y entonces el 24 dice: luego de escucharlos, todos juntos oraron. O sea, fueron con los creyentes, con la gente que estaba ahí esperando a Pedro y a Juan. Y dice que luego de escucharlos, todos juntos oraron. Y escucha la oración de esta iglesia. Dice: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos.
Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado, por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Y el 31, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Hay una oración bien impactante de los creyentes en Hechos, que no sé tú, pero impacta mi corazón y me asombra increíble qué es lo que había en ellos para que digan: mira Dios, cuánto nos están amenazando. Mira Dios, acaba de salir Pedro y Juan de la prisión porque estaban hablando de ti. Y es cierto, es difícil hablar de ti en este tiempo porque no quieren que lo hagamos. Es cierto, Señor. Pero ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Estoy diciendo: ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos hablar de ti, que puedan verte a través de nosotros, que no nos quedemos callados como Pablo y Silas, como Pedro y Juan, sino que lo hagamos, Jesús. Había una oración, familia, una oración diferente, una oración con otra perspectiva, con otra dirección. No con una dirección de decir: Señor, por favor, ayúdanos a que no nos sigan persiguiendo, a que no nos amenacen, a que puedan escuchar la palabra sin ningún problema. Ellos estaban diciendo: sé que hay problema, sé que no nos van a dejar hablar de ti, pero ese no es el punto. El punto es que nos ayudes a que nosotros podamos hablar de ti. Hay una oración totalmente diferente a la que muchas veces nosotros hacemos al decir: Dios, por favor, abre este camino. Dios, por favor, que los gobernantes no cierren las iglesias, Jesús. Porque entonces, ¿dónde nos congregamos? No. Ellos están diciendo: Señor, no importa que no nos dejen hablar de ti, nosotros lo vamos a hacer. Ayúdanos a hacer milagros, ayúdanos a hacer maravillas por medio de tu nombre, para que puedan verte a través de nosotros, Jesús. Ayúdanos, Padre. Casi estaban diciendo: Señor, que sigan habiendo amenazas, porque nosotros no nos vamos a callar. Ayúdanos a no tener miedo. Y entonces dice que cuando terminaron de orar en el 31, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, hubo otro temblor y se me hace bien parecido a lo que está pasando Pablo y Silas en Hechos 16, cuando dice que hay un gran terremoto y entonces se sacude los cimientos de la cárcel. Aquí también hay un temblor donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Dice que a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Dios nos está llamando. Nos está llamando a levantar la voz. Nos está llamando a no quedarnos callados.
porque Él ha puesto una esperanza en nosotros que el mundo no conoce, que el mundo no tiene. Que nuestra oración sea como los de estos creyentes, los de esta iglesia en Hechos, de esta iglesia en el principio, donde levantaban su voz y decían: no importa, nosotros vamos a hablar de ti. Y yo no sé tú, pero yo anhelo que el Espíritu Santo venga y haga temblar y nos haga hablar de Él con pasión, y no solamente aquí en Tenancingo, sino en todo el mundo, la iglesia universal, que pueda levantar su voz y que el Espíritu Santo toque corazones y que prenda el corazón para hablar de ti con pasión. ¿Sabes? Y en Hechos 4, ahí mismo, pero el 32, voy a leerlo. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Todos los creyentes. No dice algunos creyentes. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. No sé, pero yo anhelo poder ver algo como eso, donde todos tengamos un solo sentir y un solo pensar. No debemos quedarnos callados. Y sabes, también he tenido miedo de hablar de Jesús. A veces no he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer por miedo, por rechazo, por el qué dirán, por el qué van a pensar. Pero cuando estaba yo leyendo esta parte, Dios confrontó mi corazón. Me dijo: habla, no te quedes callado. Mira a Pablo y Silas en qué situación estaba y lo hicieron. Levantaron su voz y todo lo demás lo hice yo. Simplemente necesito que abras tu boca. Y te invito, familia, que ahí donde tú estás, en tu casa, si tus hijos no creen, si tu esposo o tu esposa o tu mamá o tu papá no creen, estés ahí en ese lugar y en la madrugada, en un tiempo donde puedas tener intimidad con Dios, puedas levantar tu voz y decir: Señor, sé que en este lugar no se puede hablar de ti porque me rechazan, porque no quieren. Pero que tu Espíritu Santo venga, Jesús, y que puedan verte en medio, Señor, por medio de mi vida, Padre. Llena este hogar, llena esta casa, llena este vecindario, llena las casas de mis vecinos, que podamos impactar sus vidas por medio de nuestro testimonio para que puedan verte a ti. Que nuestro enfoque de oración cambie como esta iglesia, estos primeros creyentes con Pedro y Juan. Que haya un cambio, un enfoque diferente. Y ahí te invito que en tu casa, en este tiempo, levantes tu voz cuando estés solo o no sé, y puedas levantar tu voz y poner alabanzas y poner canciones que exalten el nombre de Dios, y que puedas exaltarlo y que no te importe si los vecinos te escuchan. Dios va a hacer todo lo demás. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando levantamos nuestra voz, cuando exaltamos su nombre, la atmósfera cambia, todo es diferente. Porque se comienza a llenar el ambiente de un ambiente diferente, de la presencia de Dios. Y así como cambió el ambiente en Pablo y en Silas, cuando decidieron exaltar su nombre en medio de ese tiempo, y los presos los oían, así como cambió por completo, así Dios sigue siendo el mismo. Así que ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a orar.
Si vas en un coche, o si estás tal vez en tu oficina, o si estás en un lugar donde tal vez público, cierra ahí tus ojos y tal vez en voz baja puedes orar, o cuando estés en tu casa, estés en tiempo a solas, levanta tu voz y ora. Pero te invito que ahí en tu casa, donde ahorita estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú muestras, Señor, el corazón de estos dos hombres y de estos primeros creyentes, Señor, a través de tu palabra, y donde ellos nos impulsan, Jesús, a hablar de ti, Señor, a que había algo en su corazón, esa pasión, ese amor por levantar su voz, y en medio de lo que fuera, ellos lo hacían, y tú, Señor, te manifestabas, Cristo, tu espíritu estaba ahí, Señor, y anhelamos, Jesús, no quedarnos callados, Padre. Anhelamos tener, Señor, ese amor y esa pasión como Pablo y Silas, como Pedro y Juan y todos los creyentes, Cristo. Y Padre, te pido, Señor, que haya estos cosas tan impactantes, Cristo, estos temblores espirituales, Señor, en cada hogar, Cristo, donde los cimientos se sacudan, Señor, en cada hogar, Padre, para hablar de tu palabra, Cristo, e impactar a nuestros vecinos, a nuestro vecindario, a nuestros familiares, a nuestros amigos que no conocen de ti, en nuestro trabajo, Señor. No lo sé, en cualquier lugar a donde vayamos, Cristo, que haya un enfoque diferente, Señor. Un enfoque diferente, donde no nos dé pena, no nos dé miedo, Señor, hablar de ti, donde no nos dé pena y de qué dirán el adorar, el levantar nuestra voz, Señor. Que así como oraban, Padre, los primeros creyentes diciendo, ayúdanos a no tener miedo, ayúdanos a hablar de ti, ayúdanos a hacer milagros, a que puedan ver tus maravillas, Jesús, que puedan verte a través de nosotros, Cristo. Que podamos orar, Jesús, y levantar nuestra voz, y que crezca, Padre, el Espíritu Santo, Señor, en nosotros, ese amor y esa pasión, Jesús, por ti y por hablar de ti, y que no nos quedemos callados. Así que ahí en tu lugar, Señor, te invito a que levantes tu voz y digas, Señor, aquí estoy. No quiero seguir quedándome callado. No quiero seguir esperando o teniendo miedo a qué es lo que dirán, qué es lo que van a pensar de mí. Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, por favor, ven y visita mi casa. Espíritu Santo, ven y visita mi hogar. Y sacude, Padre, los cimientos. Y abre, Señor, las puertas de la cárcel y rompe los grilletes, las cadenas, Cristo. Y muestra tu gloria, Señor. Pero enciende mi boca, enciende mi corazón. Y que en medio de todo esto puedan verte y yo pueda hablar de tus maravillas, de lo que tú haces, Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, solamente a ti, en tu nombre. Amén. Amén, familia. Es un tiempo bien padre el poder hablar de la palabra de Dios y vamos a seguir orando. Que el Espíritu Santo siga tocando nuestro corazón, que podamos seguir hablando de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Le damos toda la gloria y toda la honra solamente a Él. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles o el domingo en nuestras reuniones de la semana. Y pues muchas bendiciones, Dios los bendiga y esperamos vernos muy pronto. Adiós.